La ley tiene una estructura como toda ley. La primera parte de la misma está dedicada al tema de las definiciones. Además, hay que decir que la ley está hecha con base en lo que establecen todos los tratados, acuerdos y pactos internacionales suscritos por Venezuela en esta materia. Es decir, a la hora de su redacción fuimos suficientemente cuidadosos. Hay que recordar que es una ley marco que está hecha para toda América Latina y que no debe contener regulaciones demasiado específicas porque podríamos incurrir en la violación de legislación interna o de constituciones internas de los países. Entonces, por ello tomamos como base los tratados y los acuerdos internacionales de toda América Latina para que podamos trabajar de modo armónico en nuestros países. Entonces, la primera parte de la ley se refiere al tema de las definiciones, donde describimos lo que significa discriminación, cuáles son las razones o factores que condicionan la discriminación, en qué consiste la discriminación múltiple, la discriminación directa, la discriminación indirecta, cuáles son las medidas afirmativas que se deben tomar en los estados para evitar la discriminación, cuáles son las medidas preventivas y cuáles son las medidas correctivas. Luego establecemos una obligación general de los estados, porque hay que recordar que los derechos humanos los violan únicamente los estados, los gobiernos, y dice más o menos así, el artículo 7 de la ley dice: queda prohibido para cualquier autoridad o persona, funcionaria o servidor público a cargo de los poderes del Estado todo acto o práctica discriminatoria que tenga por objeto menoscabar o anular el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de cada Estado, los tratados internacionales o derechos humanos y las leyes nacionales aplicables. Luego hay toda una descripción de los tipos de discriminación. Hablamos de discriminación por razones políticas, que en nuestro país es particularmente importante porque, bueno, además lo estamos viviendo en este instante con el tema de los empleados públicos. Hablamos de discriminación por raza, por sexo, por condición social, hablamos de discriminación por preferencia sexual y protegemos a los ciudadanos de cualquier tipo de discriminación. Establecemos varias obligaciones para los estados. Una de las obligaciones es la formación a nuestros empleados y funcionarios públicos para que conozcan qué es la discriminación, para que conozcan que la discriminación es un delito de lesa humanidad y que en el caso de Venezuela además no prescriben, y para que instruyan a los ciudadanos a evitar la discriminación. Creamos además la obligación de los estados de ejercer campañas informativas y educativas en contra de la discriminación. En Venezuela nosotros estamos acostumbrados a ver cómo el Estado utiliza a través de la ley resorte los espacios en la televisión y dicen: es obligatorio que transmitas esta propaganda. Y lo que se transmite es propaganda política. Nosotros esperamos que en esos espacios, en lugar de hacer propaganda para el gobierno de turno, se hagan campañas educativas en materia de discriminación para que ésta se evite y se comprenda que todos los ciudadanos, sin excepción alguna, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y somos iguales ante la ley, lo cual debe evitar la discriminación. Por lo demás, para aquellos países donde no existen, y en el caso de Venezuela, donde sí existe pero no se usa, se establece la necesidad de que nuestros gobiernos latinoamericanos creen el defensor de los derechos del pueblo, el ombudsman o defensoría del pueblo, como se llama técnicamente en nuestro país, y que a través de esta Defensoría del Pueblo se crea una unidad específica de atención contra la discriminación, y particularmente en el caso que hoy nos ocupa se crea la obligación de tener una defensoría específica para el tema de la comunidad LGTBI.